Acomódate, porque comienza Tu Mejor Compañía. Impacto en el Rostro Podcast. Es una invitación para conversar con nuestros artistas, analizar la actualidad, hablar sobre el teatro y recordar las teleseries, esas que aún están en tu corazón. ¿Disfrutaste con los paisajes de Rapa Nui o aprendiste el romané? ¿Te reíste con la martuca o lloraste con la muerte del peyuco? Si es así, entonces estás en el lugar indicado. Te invitamos a acompañar a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro, Tu Mejor Compañía. Fernanda Urrejola se toma el capítulo 78 de Impacto en el Rostro. ¿La recuerdas como Matilde en 16 o como Esmeralda Martí en Mujeres de Lujo? Hablaremos sobre estos y otros roles con todo el estilo de tu podcast favorito. Comencemos con su debut en 16, la teleserie juvenil de TVN en donde interpretó a Matilde, la mejor amiga de Magdalena y la melliza del perno Pablo. Mira, la verdad es que las teleseries en nuestro país es como cultura popular, entonces, a pesar de que yo era una niña súper deportista y que no veía mucha tele, y menos a esa hora, porque estaba normalmente entrenando, igual uno era parte de una manera u otra de algunas teleseries. Y yo era, no sé, pues tenía como 12, iba como en sexto básico, me acuerdo como en la época de Ámame. Y yo creo que esa fue como una de las teleseries que más seguí quizás. Y me acuerdo que, claro, como que hay cosas que se me quedaron grabadas de esa teleserie, y me gustaba mucho, 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 mucho a mí la Lynn Kupperheim. Y era mi ídola, así, me encantaba, me fascinaba, la encontraba más preciosa, eh, y me encantaba como actriz. Entonces como que las teleseries que aparecía ella como que veía un poquito más, pero no veía mucha teleserie, no veía nada de teleserie. Por lo mismo que te decía, porque era deportista, porque estaba ocupada esa hora, porque no veía mucha tele, porque vivía en el campo y yo prefería jugar en el patio, por suerte. Entonces como que eh, cuando yo quise ser actriz era más bien por el cine y por las películas que veía que por las teleseries. Nunca me imaginé que iba a terminar haciendo teleseries, nunca. Y de hecho cuando entré a estudiar teatro como que el susto de los papás y todo era cómo vaya a vivir, vaya a ser pobre y no vaya a sufrir, y todas esas cosas que a los papás le dan miedo también, po, de la vida más bohemia o artística. Y bueno, fui súper afortunada porque en el segundo año de escuela ya empecé a trabajar. Hice una peli y ya cuando estaba haciendo el proyecto de título quedé para 16. Entonces fue súper rápido, como que no tuve tiempo como ni para pensarla demasiado, ni para sufrir por no tener trabajo, ¿cachai? Yo estudié en el Duoc, entonces en el Duoc la carrera en el Duoc estaba súper llevada como a que nosotros pudiésemos armar nuestras propias compañías. Como ellos eran del teatro aparte, como el Rodrigo Bastías, que en esa época era el director de carrera, era teatro aparte, y ellos tenían como este teatro súper, eh, tenía un estilo súper propio, y hacían creaciones colectivas, y toda la carrera estaba súper llevada para eso. Y había en un momento como al final, cuando ya estábamos como al final, empezaron a hacer como ramos de actuación para televisión, pero fue como al final de la carrera. Pero no había mucho prejuicio en el Duoc, como en las otras carreras, como en las otras universidades más tradicionales. Eh, y cuando yo entré a la tele me di cuenta del gran prejuicio que había de los actores con la televisión. Prejuicio que por suerte ahora se ha ido rompiendo, se ha ido quebrando, no solo en Chile, sino que también en Estados Unidos, como que ahora las cosas que se hacen para televisión tienen mucho más calidad y más cuidadas, entonces como que se ha ido perdiendo ese prejuicio. Y también en Chile era súper cerrado. Yo me acuerdo, primer año, como que después empecé a relacionarme con gente de la Chile, de la Católica, y había mucho, mucho juicio. Y me sentía como que me miraban en menos por donde había estudiado y todo. Y de hecho yo me quedé como con esa idea de que tenía que volver a estudiar.
porque me había algo que me faltaba, como de estas carreras más, como de las universidades más tradicionales. Y después estudié 2 años con el Alfredo Castro, cuando ya llevaba como 5 o 6 años trabajando en la tele, y me tocó trabajar con Alfredo, y, y en un momento vi al Alfredo como mirándome, como lo pillé un par de veces como mirándome en el set, como que se iba a meter al set, me pareció súper extraño, y lo agarré y le dije, oye Alfredo, ¿qué onda? Y me dijo, no, me parece súper interesante lo que estás haciendo con este personaje. Y le dije, ¿sabes qué? Yo siempre he querido un maestro y quiero que me enseñes, quiero ser tu alumna. Y me dijo, mira, justo voy a abrir una escuela que se llama el Teatro de la Memoria y te invito a que participes. Y ahí me metí y estuve estudiando 2 años ahí con él después. Eh, pero claro, al principio había mucho prejuicio de la tele y los mismos actores como de teatro hacía la separación y era todo súper rudo, pero después se fue yendo porque era el lugar donde podíamos trabajar y tener plata y era un absurdo ese prejuicio, encontraba yo también. Muchos de los actores que o sea, la misma Amparo, el Alfredo, todos hacían tele también, pero no paraban de hacer teatro. Ujú. Entonces ahí había que encontrar como... Pero sí, yo entré todavía a la tele en la época que había mucho prejuicio, mucho. Fernanda, tú entraste a 16, esta teleserie que abrió un nuevo horario en las teleseries, en la televisión, ¿cierto? Antes del 2003 ¿Cierto? las producciones que se hacían eran para las 20 horas, pero esta teleserie abrió un nuevo horario, el juvenil, a las 17. La verdad es que fue justo un año que el canal estaba súper enfocado en levantar la programación para los jóvenes. Entonces entró también Rojo, Fama contra Fama, fue el primer año, y nosotros con 16. Entonces estaban armando como todo un área juvenil. Y, y nosotros tuvimos, yo creo que nunca voy a dejar de agradecer esa oportunidad, porque fue muy hermoso haber entrado, éramos casi todos nuevos. Entonces veníamos todos con una energía súper fresca. Y el director, que era Víctor Huerta, era la primera vez que a él le daban la oportunidad de ser el director de primera unidad, porque él siempre hacía de segunda unidad de la Quena Rencore. De hecho, él en Ámame tuvo harto que ver con las cosas que yo me acordaba, como de había una canción que me acuerdo que decía como vamos todos a la casa del Jota, y esas eran como cosas que se me habían quedado grabadas a mí de chica, y él, que era el director de segunda unidad de esa época, había sido parte de ese, de ese proyecto. Entonces como que nos hicimos súper amigos y creamos como un ambiente muy exquisito, lo pasábamos increíble. Habían cosas rudas también, pero dentro de todo era increíble y no habían esas luchas de egos tampoco porque estábamos todos nuevos empezando, entonces como que no nos tocó, no nos tocó vivir eso, no sentimos esa competencia que después, o que se hablaba o que escuchábamos que existía, a nosotros no nos tocó, o yo no recuerdo que haya sido así para nada. Y, y por otro lado, nosotros terminamos de grabar la teleserie y recién ahí salió al aire. Entonces, tampoco tuvimos como la presión de, 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 de tener que llegar a las escenas, como de que nos estuviese yendo bien o mal, como eh, que pasa mucho, que uno, que normalmente las teleseries como que va ahí un par de semanas adelantado nomás lo que está saliendo, lo que está viendo la audiencia. Entonces como que ahí se puede manipular también a partir de lo que más le gusta a la gente y todo eso. Nosotros estábamos, no sé si habíamos terminado la teleserie completa, pero estábamos ya grabando el final cuando salió al aire. Entonces como que no tuvimos esa presión tampoco. Fue increíble porque salió y inmediatamente fue una teleserie de nicho, inmediatamente mejoró el rating de esa hora en el canal estaba feliz porque habían logrado su objetivo y tenían público joven, que era todo lo que ellos querían, y además le entregábamos a la siguiente teleserie o al siguiente programa el rating súper alto. Al tiro sentimos que fue increíble y al tiro nos transformamos como en esta nueva camada de actores. Y también agregar como dato que también el guionista de la teleserie, Marcelo Leonard, era su primera teleserie como jefe de guión. O sea, ahí habían como hartos También. elementos. Y con la nona Fernández, que es una seca, ¿cachai? Entonces como que los dos, sí, era muy, muy entretenido eso, los guiones eran entretenidos de leer, estábamos todos súper contentos, la verdad.
Fernanda, en una entrevista dijiste que Matilde tenía varios aspectos que se parecían a ti. Tenía esta cosa como de la amiga buena para escuchar y para los consejos. Yo creo que yo tenía mucho eso como de mea como la psicóloga del grupo. Yo no mostraba mucho lo que me estaba pasando internamente, entonces como que vivía siempre en un estado como de felicidad, y creo que, mm, que Matilde tenía esa cosa como de creer que estaba un poquito por sobre, o sea, no sé si desde la soberbia, pero sí como se sentía súper madura y como era la psicóloga de sus amigas, ¿cachai? Yo creo que yo tenía un poquito de eso también cuando era más chica. ¿Tú conocías a Matías Oviedo? ¿Cómo se enfrentaron para interpretar a mellizos en esta teleserie? Nosotros con el Mati hicimos el casting juntos. Yo lo había visto a él en teatro, súper buen actor, actor bailarín y músico. Yo lo encontraba un seco, me encantaba. Y cuando me dijeron que había quedado, y me dijeron que ibas a tener un hermano mellizo, y ya lo conoces porque hicieron el casting juntos, me puse súper contenta, la verdad. Y al tiro tuvimos N química y nos llevamos súper bien y se nos hizo súper fácil. Y además que era una relación súper entretenida porque eran dos hermanos mellizos que compartieron guata, pero eran súper, súper, súper diferentes. Entonces era entrete jugar esas contradicciones, ¿cachai? Y nos llevábamos muy bien con el Matías. Fernanda llegó a las teleseries vespertinas gracias a Destinos Cruzados, en donde fue Pascuala Goicolea, una joven rebelde que se enamoraba de un gigoló interpretado por Benjamín Vicuña. ¿Te acuerdas de la rivalidad con Fedora, su malvada hermana? Uy, me sentí súper halagada, estaba muy feliz porque pasaba a las teleseries grandes en el fondo. Y el personaje era súper complejo, era entretenido. Me iba a tocar trabajar con la Lynn Kupperheim, que era como mi amor de infancia, y con la Gloria Muchmayer, que yo la adoraba, era mi actriz favorita. Entonces como que estaba muy, muy, muy feliz. Y, y, y ahí, y ahí me tocó como trabajar un personaje que era súper difícil, adicta. Entonces como que me daba mucha ilusión eso. Em, después me pasó como, me acuerdo que tenía tantas expectativas con eso que después sentía que se me quedó un poquito corto, como que el personaje no se desarrolló bien, como que sentí que yo creo que a veces las teleseries pecaban de abordar temas que después, eh, por la época que vivíamos y también como por el país súper conservador, como que quedaban ahí nomás, ¿cachai? Como que no se podía ir realmente profundo y menos a las 8, no era una nocturna, entonces como que, claro, se agarraban temáticas que después quedaban como por ahí. Y como que también pasa mucho en las teleseries que como hay que alargar el chicle y hacer que dure 90 capítulos, empezáis a hacer muchas escenas muy parecidas. Yo creo que eso me pasó a mí con ese personaje, que llegó un minuto que era como, oye, ya, pero esta escena ya la hice, pero ella está ya también, ya, vamos a hacerla de nuevo. Como que, eh, y además que tú vas descubriendo a medida que vas leyendo, no es que tú ya tengas todos los capítulos cuando ya empecemos a empezar, cuando empiezas a trabajar el personaje. Esa evolución del personaje te va a ir sorprendiendo y te va encantando cada vez más, y a veces no se desarrollan tan bien. Pues, y a mí con ese personaje en particular como que sentía que podría haber sido tanto más rica esa relación de esos tres, porque era como la abuela se metía con el novio de ella, y más encima este gallo era un puto, entonces como que había mucho, mucho, mucho material, pero de nuevo, era un horario que no era para tocar esos temas, ¿cachai? Entonces queda como un poquito en la superficie, siento yo. Tenía muchas cosas, yo creo, esa teleserie. A mí la premisa, o sea, yo me acuerdo me llegó el primer capítulo y fue como, ¡guau! Increíble, ¿cachai? Como o sea, de hecho creo que claro, era demasiada mi expectativa, por eso te digo como que a lo mejor no sentí que se desarrollara bien, porque era tan buena la premisa y la historia y los personajes,
que después, al no haber sido, si hubiese sido una teleserie nocturna, que en esa época todavía no existían, se habría podido ir incluso más profundo, pero igual ya tocaba temas y ya estar hablando de esas cosas en televisión eran súper buenas. Nunca había habido o sea, siempre las prostitutas eran mujeres, además como que eh, había todo un tema ahí con el personaje de Benjamín, que era súper interesante, también como los temas de abuso, era bien oscura esa teleserie, habían hartas cosas ahí pasando. Y en ese sentido era súper ambiciosa y sí, bacán que se tocaran esos temas, pero claro, de nuevo, como era el horario, como es un país súper súper conservador y todo, son temas que habría sido increíble poder profundizar un poquito más. Pero sí, es un logro haber hablado de esas cosas. Y para cerrar con Destinos Cruzados, tenías una familia bastante particular, tenías una hermana que te hacía la vida imposible, interpretada por Franziska Inboden, tu mamá nuevamente, Consuelo Holzapfel, y tu papá, Edgardo Bruna. ¿Qué te pareció Mi esta amor. familia? ¿Cómo fue grabar estas escenas con Fedora, que era bastante desagradable contigo? Súper desagradable, pero lo pasábamos bien. La Franca, súper buena actriz. Y bueno, con la Consuelo, eh, nosotras nos hicimos muy, muy amigas en 16, hicimos 16, 17 y después esta. Entonces ya para esta trabajamos juntas el personaje, ¿cachai? Entonces había características que yo se supone que odiaba de mi mamá, pero que éramos iguales. Entonces como que hacíamos cosas, jugábamos un poquito las dos con esas características y fue muy entretenido armar el personaje juntas. Y Edgardo era mi primera vez trabajando con él y también nos amamos. Y después él fue mi papá muchas veces después. Mi papá o mi tío, pero siempre lo tenía muy cerca y lo echo de menos a Edgardo, de hecho. Gran compañero. No, linda experiencia, me acuerdo de muchas cosas muy bacanas de ese proyecto. Y también, como te decía, haber compartido escenas, haber hecho escenas súper difíciles con la Gloria que yo amaba y súper idolatraba. Eh, Fue bacán. Clarita Chaparro fue su personaje en Versus, una adolescente que permanecía en coma luego de un extraño accidente en el mar. Su eterno enamorado era Juano, interpretado por Francisco Pérez Banen. A mí me llaman a hacer esta teleserie y me dicen, reunión 1, tu personaje va a estar en coma. Y yo quedé como, chuta ya. Mira, este es tu personaje. Tú vas a estar en coma y te vas a despertar y vas a querer vengarte de los que te dejaron en coma. Y esa era la premisa que yo tenía para armar este personaje. Y me dijeron, va a estar en coma 5 capítulos. Ya. Llegó el capítulo 6 y yo seguía en coma. En el capítulo 7 yo seguía en coma. O sea, estaban todos armando personajes, ya estaban todos arriba de la pelota y yo seguía acostada, yendo a grabar para acostarme. Y de hecho me quedaba dormida y de repente como que alguien hablaba fuerte y yo me acuerdo que saltaba, así porque como eso, como cuando te estáis recién quedando dormido y te dan como esos tiritones. Eso me pasaba. Y chuta, yo, hija de kinesiólogo además, empecé como a trabajar mientras tanto, porque quería trabajar y era súper trabajólica en esa época además, entonces era como súper matea y yo como, ¿qué hago? No tengo nada donde agarrarme, la historia no avanza por ningún lado hacia mí, y empecé como a trabajar el tema de la rehabilitación. Y de repente capítulo 16, ponte tú, eh, me llega la despertada y era como todo lo que yo había preparado mentalmente no estaba, porque si tú estás todo ese rato en coma, no podéis hablar, no podéis moverte, tenés que aprender todo de nuevo. Eso es la realidad. Y este personaje se despertaba y hablaba de una y tenía unos mamotretos gigantes. Entonces yo llegué donde la Kena Rencoré, que era la directora en esa época, y le dije, Kena, por favor, entiendo que es una teleserie, pero dame al menos 5 capítulos, o 3 capítulos, o 2 capítulos, que se vaya rehabilitando un poquito. Y al principio como que no me compraron y después me terminaron comprando y fue la raja. Y de hecho fue este personaje que decía que Alfredo Castro se iba a meter como se iba a meter al set y ahí fue cuando yo empecé, después al año siguiente yo entré a estudiar con él. Y claro, entonces yo empecé a hacer esta cosa como media extraña. En mi premisa era un personaje que se iba a vengar eventualmente, entonces como que hacía una cosa como media que era súper buena, pero algo tenía extraño, y empecé a jugar con eso porque los guiones no me lo daban mucho. Y fue también un desafío, fue entrete.
Eh, y claro, después cuando desperté, el personaje agarró más fuerza y la teleserie, de hecho, me acuerdo que subió como, no me quiero tirar flores, pero me acuerdo que desperté y subió el rating. Yo por eso creo que tenéis como esa idea de que estaba pensado que yo después iba a ser protagónica, pero no, nunca me la vendieron así a mí. Y, y después, de hecho, el personaje que se supone que se tenía que vengar, no se terminaba vengando demasiado. Como que nunca se vengó mucho, pero esas cosas que pasan en las teleseries, po. Después ya la historia va agarrando onda por otro lado y se va por otros lados, ¿no? Pero sí, esa fue una época compleja para mí. Estaba pasando como muchas cosas en mi vida. Tenías un compañero bastante peculiar que era interpretado por Francisco Pérez Banen. ¿Te acuerdas de su peinado, de cómo Michelle o hablaba? Michol, eso es lo que más me acuerdo. Michelle o Michol. Eh, Ay, Panchito, ahí nos hicimos muy amigos. Nosotros ya habíamos trabajado juntos, de hecho él era uno de mis hermanos en la teleserie anterior, en Destinos Cruzados. Pero ahí no nos tocaba relacionarnos tanto, como que hicimos un par de escenas, pero no nos hicimos amigos. Y para Versus nos hicimos amigos y para mí fue o sea, manso compañero. Es que de verdad para mí, en esa época, Michelle o Michelle, yo era como que yo sufría porque Clarita no se enamoraba de De él, Juano. del Juano, que era tan bueno, que era igual a Calamaro, con ese pelo. Fernanda, y para terminar con Versus, sumando y restando, ¿qué te pareció esta apuesta grabada en Viña del Mar con toques de ciencia ficción? ¿Qué te pareció este personaje doble que hacía Francisco Melo? Pucha, ahí es complejo porque fue una etapa muy difícil personalmente mía. O sea, estaba pasando muy mal en esa época, en mi vida personal. Entonces, no tengo tan buenos recuerdos de esa teleserie, para nada. De hecho, tengo recuerdos, el único recuerdo bueno que tengo es Pancho Pérez Banes. El resto no lo estaba pasando muy bien, entonces como que no tengo los mejores recuerdos de esa época. Perdón, Fernanda, pero Eh, tenía que ver algo con lo profesional, personal no, profesional, no, ¿no? era más personal mío. Y bueno, y también me pasaba que era un personaje que estuve mucho rato sin saber para dónde llevarlo, entonces como que fue una etapa compleja para mí. Y bueno, yo adoro a Pancho Melo, lo encuentro seco, me encanta, y lo que él estaba haciendo estaba súper divertido, pero era extraño también, era todo súper extraño, entonces como que, no sé, como que más me quedaba como con lo que escuchaba de la gente, pero era difícil para mí verlo desde afuera. En Floribella, Fernanda tuvo que personificar a Sofía Santillán, una joven poco agraciada, hija de Malala y hermana de Agustina, interpretadas por Coca Guasini y Luz Valdivieso. Lo pasé súper bien, bueno, venía como de ese hoyo negro de la vida y después entró a ser ese personaje que además fue muy loco porque era la época más flaca en la que yo estaba casi y me toca ser la gordita fea. Y la gordita fea hago así porque el personaje original tampoco era una niña fea, pero la trataban como la gorda fea. Le hacían bullying por eso y todo. Entonces como que me tuve que hacer todo un, me tuve que inventar otro personaje porque gorda no estaba, y tampoco quería quedar como caer en la gordofobia. Entonces como que era un poquito, no sé, pues tenía como unicejular, hartas cejas, frenillo, tenía otra una cosa como que se me caía, como que se me juntaba la baba en la boca, y lo pasé súper bien, era mi alter ego, totalmente mi clown, ese personaje. Y de hecho mis hermanas me hueveaban y me decían que era el personaje más parecido a mí, de todos los personajes que yo había hecho. Pero sí, me acuerdo con mucho amor de Sofía y de jugar a hacer el ridículo un poco. Era súper de niño y esa era una época para mí muy trabajólica. Yo era enfermamente trabajólica en esa época. Me acuerdo que yo me levantaba a las 6 de la mañana a entrenar, después me iba al canal, trabajaba todo el día, después iba a clases a la escuela de Alfredo, después tenía ensayo para obra de teatro y después los fines de semana funciones. Yo no sé cómo lo hacía, la verdad, no tenía ni un segundo ni para respirar. Eh, pero fue una época interesante. Y era súper infantil, pues era
y estábamos todos jugando, o sea, nos vestíamos de colores, y por eso yo creo que fue tan entretenido también, porque entramos como en el mundo de los niños, pues, en el mundo infantil. En Amor por Accidente fue Romina, una joven bailarina de un nightclub. La fallida apuesta del canal estatal fue la última teleserie en donde vimos a Ángela Contreras. Ahí yo creo que fue en esa teleserie cuando yo ya empecé a cachar que necesitaba también hacer otro tipo de cosas, como que ahí empezó a hacerme ruido el tema de las teleseries y el trato a la mujer y como esta cosa de idealizar un amor tan enfermo, ¿cachai? Porque las teleseries hacen mucho eso, como que hablamos del amor y para que los personajes y la historia romántica central se mantenga por los 90 capítulos, van y vienen, terminan, se tratan pésimo, después vuelven. Y a mí me pasaba mucho que la gente me paraba en las calles para decirme cosas, ¿sí? Como súper involucrados en la historia, y era como, wow, ahí empecé a hacer como conciencia de que tenía una deuda social al estar contando estas historias así, y estos personajes así, porque eso no es el amor, porque de hecho idealiza un amor súper torcido y medio enfermizo, entonces como que me empezó a dar nervios en esa teleserie, me acuerdo que me pasó eso. ¿Tienes ganas de vivir una aventura gastronómica? Te invitamos a conocer la experiencia Siam Thai, el mejor restobar de comida tailandesa ubicado en el corazón de Barrio Italia. Podrás disfrutar del clásico Pad Thai o probar suerte con un curry. Además, nuestra coctelería es el mejor complemento para tus elecciones. Para mayor información, visita su página web www.siamthai.cl o su Instagram @siamthaichile. Con con Cristian Riquelme teníamos una relación súper tóxica. Ujú. Él de partida era como mi pimp. Él me vendía como bailarina exótica y estaba más preocupado de las lucas que nada, y teníamos una hija y me trataba mal, hasta en un momento como que era medio violento, y a mí me costaba mucho salir de esa relación. Y después también me enamoraba de este cabro que era súper bueno, y, y, pero la relación era súper difícil, entonces como que íbamos y veníamos. Y ahí por primera vez, como te digo, empecé como a decir, chuta, esto, algo hay que hacer, porque hay que devolver la mano a la sociedad, porque esto estamos haciéndole, no sé si está tan bacán lo que estamos haciendo. Pero bueno, después era pega, para mí trabajar en la tele era el manso entrenamiento actoral, estábamos todo el día actuando, entonces me sentía muy afortunada también desde ese lugar, entonces tenía como esa dualidad, ¿cachai? Eh, y no me acuerdo tanto si la historia era una muy buena historia. Sí me acuerdo que me encantó volver a reencontrarme con Cristiana Arriagada y con Riquelme. Los quiero mucho a los dos y son súper buenos compañeros. Entonces lo pasamos bien haciéndola. Era súper intenso también. Yo, como te decía, full trabajólica, y además tenía que preparar los bailes y yo me lo tomaba súper en serio. Y todas esas cosas como que le agregaban valor a la teleserie para mí, pero desde mi trabajo, desde lo que yo podía dar. Fernanda, bueno, y aquí también en el elenco estaba Ángela Contreras, la protagonista de Ámame. Pero me encantó conocerla, ella es una persona exquisita, súper luminosa y simpática y loca y divertida, fue súper rico conocerla. No quiero, o sea, no sé, yo creo que era una época difícil para los personajes femeninos todavía. Creo que había mucha misoginia, por eso te decía que era como complejo. Ahí como que prendí la ampolleta, yo dije, chuta, no sé si me gusta tanto esta sensación, pero no tampoco tenía las herramientas ni sabía cómo, em, ¿Cómo plantearlo? Quizás, cómo ¿no?
cómo plantearlo, cómo hacer la diferencia. Pero no quiero irme como al cagüín, pero creo que a la Ángela no se le hizo tan fácil tampoco esa producción. Desde ese lugar, y yo también me acuerdo, como, no quiero entrar como en las cosas pencas, pero sí, pero sí no era tan fácil ser mujer linda además, en ese mundo, en esa época. Era medio rudo. Y, y yo creo que a la Ángela no se le hizo fácil, pero ahí eso tendría que preguntarle a ella bien cómo fue su proceso. Su última teleserie en TVN fue Hijos del Monte, la recordada producción protagonizada por Jorge Zabaleta y María Elena Suet. Aquí, Fernanda fue Beatriz, una mujer infiel que tenía amores con José del Monte, el personaje de Francisco Pérez Banen. Era bastante violento contigo, con Beatriz. Súper violento. Bueno, yo ahí recuerdo- seguimos con el tema de la misoginia y los tratos y las relaciones. Era súper rudo. En esa teleserie yo viví justo un cambio interno muy bonito. Me acuerdo, yo me acuerdo mucho ese año porque para mí fue como una expansión de conciencia para mí en mi vida, como que fue un cambio rotundo de cómo yo me enfrentaba al trabajo y todo. Yo soy una persona súper exigente y súper profesional y matea, entonces como que yo creo que yo le exigía más a las teleseries de lo que eran. Yo quería dar más y como que me, 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 me desilusionaba muy rápido de la gente que estaba solamente cumpliendo con el trabajo y no dando más. Y yo creo que yo le exigía tanto a la teleserie que quizás eso era incluso hasta un poco molesto. Eh, porque yo tenía esta cosa como de, pero ¿por qué se quedan con lo fácil? ¿Por qué no vamos a esto y hacemos esto? ¿Y por qué cuestionaba todo? Yo creo que era un poco difícil en ese sentido, porque tenía demasiada pasión y quería llevarlo a la teleserie. La teleserie también es una fábrica de salchicha en el sentido que tenéis que producir, hacerla rápido, no hay tiempo para pensarla demasiado. Y la respuesta que yo tenía era como, ay, si es una teleserie. Y a mí me da ira esa cuestión, pero con esa teleserie dije ya, ok, voy a dejar de ser esta persona exigente que todo lo encuentra más o menos, eh, y voy a tomar todo lo que venga con amor. Y fue como me despertaba en las mañanas y decía, todo lo que venga lo voy a tomar con amor. Y pasé de pasarlo como el hoyo a, con esa pura frase y esa cosa, eh, cambiar la perspectiva y empezar a disfrutar, empezar a agradecer el momento, empezar... eh, y mi trato con la gente, todo cambió. Entonces, no me acuerdo tanto como de la teleserie en sí, ni de todas las cosas, pero sí me acuerdo de que en esa teleserie algo cambió en mí y yo empecé a disfrutar y a gozar de la pega desde un lugar distinto. Y también fue mi último año en TVN y yo ya venía sintiendo que me tenía que ir de TVN, porque sentía que mis personajes ya no estaban desarrollándose demasiado, como que sentía que estaba no estaba creciendo más. Y con Hijos del Monte fue como la gota que rebasó el vaso en el sentido que era un personaje que no me permitió crecer más actoralmente. Era medio fome ese personaje, para ser honesta. Y era rudo, porque de nuevo, era una época que se mostraba mucho esta violencia hacia la mujer, pero no había Una un real reflexión. Ujú. reflexión detrás de eso, ¿cachai? Entonces se mostraba y era súper violento y era rudo, pero no estaba ahí haciendo un comentario al respecto. Eh, y siento que ese personaje, claro, era súper vulnerada, pero que no se le hizo justicia, ¿cachai? Ujú. Y, y bueno, y fue mi último personaje en TVN y ahí mi carrera siento que cambió rotundamente. Gocé mucho después con el equipo y fue mi manera también de despedirme de TVN, un equipo con el que yo había crecido, era mi familia, yo me sentía muy ligada al canal. Eh,
Y positivo, tenía muchas cosas positivas. Lo que pasa es que mi personaje era medio fome, pero no era el personaje central de la teleserie. Tenía toda esta cosa de los hermanos. Era una historia entrete y el campo y esta mujer, este personaje como de la Mane Sweat, que era una mujer que venía como a cobrar lo suyo y era un personaje fuerte, femenino, a pesar del machismo y de todos estos hermanos hombres, ¿cachai? Ella venía a ocupar su lugar y era interesante eso. Esmeralda Martí fue su personaje en la primera teleserie nocturna de Chilevisión. Hablamos de Mujeres de Lujo, en donde Fernanda se convirtió en una escort del burdel de alto nivel, el Club Esmeralda. Llegué a esta producción, bueno, la Nacha Alamán es muy amiga mía, somos muy amigas, y ella llevaba 2 años trabajando en Chilevisión. Y me llaman a una reunión, almuerzo con mi mejor amiga, con esta gran amiga, las dos sentadas, me acuerdo como en esta reunión de almuerzo con la Coca Gómez y con el director del canal en esa época, Pablo Morales. Y nos hablan de esta teleserie, Las Mujeres de Lujo y todo, y si queríamos ser la protagonista y antagonista, la buena y la mala. Y era como obvio qué cosa más entretenida trabajar con la amiga y en esta historia además. Yo creo que es la teleserie más pura que hice, como en el fondo, en el género en sí, ¿cachai? Era full teleserie, full melodrama, era como una teleserie clásica. Y está súper bien escrita, la Coca hizo un súper buen ejercicio, un súper buen trabajo. De nuevo, se hablaban temas súper crudos que hoy en día estarían como súper cuestionados, desde la forma, que en esa época no hacíamos el ejercicio de detenernos a pensar en eso, pero a diferencia de las otras, sentía que había un comentario al respecto. Y mi personaje era súper complejo, súper complejo. Entonces fue muy entretenido también de hacer y muy desgastante. Pero claro, era la primera vez también que yo era la protagónica. Nunca había hecho un protagónico antes. Y era una súper oportunidad para mí también para ver cómo lograba llevar el buque. Y crecí muchísimo. Siento que de verdad yo puedo decir que hubo un antes y un después de esa teleserie, para mí. Ujú. Fernanda, fue una producción que tuvo bastantes problemas. Tuvieron que regrabar algunos capítulos, se murió una vestuarista. O sea, yo he pensado que sería una muy buena serie hacer la teleserie detrás de la teleserie, porque fue tremendo, ¿no? Nos pasó de todo, de todo, de todo. De partida teníamos un director que después lo echaron y tuvimos que partir de cero. Tuvimos tres meses trabajando que se fue a la basura. Fue una de las teleseries más largas que hice en tiempo, pero después hice otra que duró un año, que esa fue la más larga, pero esta fue súper larga en tiempo y sin embargo la más corta en capítulos, porque yo tenía contrato con Mega para irme a hacer el 7º de línea y se me cruzaban las fechas, entonces ya no podíamos seguir grabando. Y como habíamos perdido esos 3 meses previos con otro director, ya no nos quedaba mucho tiempo y fue muy lamentable porque esta era una teleserie que podría haber durado mucho más. Había mucho material para seguir alargando y para seguir desgranando. Los personajes eran súper ricos todos, entonces como que había mucho material para hacer más teleseries. Y yo ya no podía quedarme más. Y creo que es como para revisitarla incluso. Como que es de los proyectos que más me gustaron porque era fiel a su género también. Eso es lo que yo te decía antes, como que yo siento que muchas veces las teleseries como que trataban de hacer o abarcar cosas que se alejaba del género o se alejaba de la realidad de la que podíamos hablar. Esta, al ser una teleserie nocturna, permitía profundizar un poquito más, permitía quedarse un poco más en los temas, que los personajes que eran oscuros fueran oscuros de verdad, ¿caché? Como esas cosas. Y como te digo, yo creo que hoy sería una súper buena serie hacer la teleserie detrás de la teleserie, porque nos pasó de todo, de todo. Yo perdí una guagua,
me tuvieron que hacer un raspaje porque no la pude botar sola. A los 3 días de haber vivido esa experiencia estábamos estrenando la teleserie. Tuvimos terremoto, grabamos escenas yo grabé escenas de terremoto el día del terremoto. Se nos murió la vestuarista en el hoyo donde mataban a las prostitutas, ¿cachai? Como muy fuerte. Me acuerdo que compañeras de elenco también viviendo cosas personales súper fuertes, entonces que se mezclaban con la ficción. Bueno, esto que echaron al director, esto que nos fuimos a Barcelona y no pudimos mostrar lo que habíamos hecho porque cambiaron los actores después, ¿cachai? Como muchas cosas que nos tocó vivir, cambio de mando, réplica, fue muy intenso, muy intenso. Yo creo que en algún momento, si es que me animo y si es que dejo que mis compañeras, o sea, me permito que mis compañeras me den la pasada, yo contaría esa historia porque es buenísima. Fernanda, perdón, ¿en la historia también había un terremoto, en la ficción? Sí, pues el día, sí, de que después lo tuvimos que sacar toda esa parte, porque imagínate si es que hubiésemos hablado de terremoto, habría sido de muy mal gusto, ¿cachai? Pero claro, yo ese día, el día del terremoto, yo grabé escenas de terremoto. Como que la productora moviendo la mesa para que se viera como que no estábamos, mi personaje estaba en la cárcel y había un terremoto. Y toda esa línea de la historia la tuvimos que cortar porque si no podía ser de muy, muy mal gusto, po. Estábamos todos con post-trauma gigantesco, no íbamos a hablar de eso. Estuvo súper bien hecha. Y nos demoramos, costó, pero logramos que también nos viera, ¿cachai? Se viera un nivel de producción para lo que era bastante mejor, ¿cachai? Como siento que pusimos mucha energía para que saliera bien y salió súper bien. Ujú. Y desde el guión también, la Coca fue trabajar con la Coca en ese momento fue súper bueno. ¿Qué era lo que más te gustaba de este personaje? Su resiliencia, pues era muy duro todo lo que le tocó vivir a ella. Su forma como de seguir adelante y después de agarrar esta nueva fuerza de enfrentar su trauma, porque además ella como que bloquea todo lo vivido y todo el trauma y se refugia como en este lujo y en esta cosa superficial. Y después, o sea, en el primer capítulo, tiene que enfrentarse a una realidad que ella había barrido debajo de la alfombra. Entonces, yo creo que su resiliencia es lejos lo más impactante. Yo no sé cómo una mujer que haya vivido todo lo que vivió podía seguir viva, ¿cachai? Vamos a La Doña, donde interpretaste a Millaray. ¿Cómo fue esta experiencia de trabajar con Vicente Sabatini? Fue increíble, lo pasé increíble. Yo La Doña también es de los proyectos que guardo a tesoro. Mi paso por Chilevisión, la verdad, fue súper bacán. Tengo muy buenos recuerdos de toda esa experiencia. Y La Doña, pucha, Millaray era hermoso porque era una teleserie súper oscura, hablando de la Quintrala, ¿cachai? Como la maldad hecha mujer. Y, y mi personaje era el personaje de la teleserie que era pura luz. Entonces como que yo no me empapé de esa oscuridad. Estaba siempre como en otra tecla, ¿cachai? Y le tocó sufrir y obviamente cosas súper brutales que le hacían a esta pobre niña, pero siempre desde un lugar de una inocencia que yo, como yo soy súper intensa y como me involucro tanto, me permitió vivir en ese momento de la vida súper tranquila. No me iba para la casa con esa carga que tenía la teleserie, que tenía el tema, ¿cachai? La Quintrala, esa, tú me habláis de la Quintrala, yo el tiro siento como, o sea, es el manso tema. Y Millaray era bella, y además ahí, bueno, estaba con la Sofía García, éramos compañeras de escuela, súper amigas desde los 18 años, súper amigas, entonces como que lo pasamos increíble, nos matamos de la risa, todavía como que me acuerdo más de los chascarros que de las mismas escenas que hacíamos, porque nos reíamos mucho. Y también ahí me tocó trabajar con
con el Rodrigo Pérez, que era mi papi, y lo pasé muy bien en esa teleserie, la verdad, tengo muy buenos recuerdos Creo que es la única también. teleserie que es de época en la que has estado, ¿cierto? ¿Qué te pareció la La única producción? teleserie, la producción espectacular, el vestuario a cargo de Pablito Núñez, que también era yo había trabajado con él, yo había trabajado con Sabatini muy poquito porque hice, ¿te acordáis de Corazón de María? Yo era María. Ujú. Eh, entonces ahí mi personaje moría en el primer capítulo de esa teleserie y después En volvía como Trujillero. un sueño y ahí me tocó, sí, y ahí me tocó trabajar con Vicente y al tiro tuvimos una muy buena onda. Vicente era rudo igual como directora y era bien barrero y a mí me tenía barra, entonces para mí era fácil. Y nada, yo me acuerdo de esos vestuarios, me acuerdo de llegar y que transformarme en Millaray ya era un sueño, ¿cachai? Como, y Pablito Núñez, que él trabajó en el teatro municipal y bueno, y con, y con Sabatini muchísimo. Yo lo había conocido para Corazón de María, Pablito también, con un traje de novia que me ha hecho súper rimbombante, súper barroco, me acuerdo, como ochentero. Pero después tocó hacer esto y nos amamos. Yo cada vez que me acercaba a Pablo sentía esa cosita, ese calor humano, esa cosa hermosa y además después en la forma que trabajaba las telas y lo preocupado que era de la estética y de los detalles. No, fue hermoso, muy hermoso. Fernanda llega a Canal 13 con Chipe Libre, en donde interpretó a Julieta, una psicóloga especializada en terapia de parejas. La historia parte cuando decide junto a su pololo darse un tiempo para seguir sus vidas por separado, es decir, un Chipe Libre. ¿Qué recuerdos tienes de Chipe Libre y de Julieta? ¿Te gustó la historia? ¿Sientes que fue un aporte en ese momento para empezar a hablar de relaciones abiertas quizás, que hoy en día están más en boga? Sí, yo creo que sí, o sea, bueno, yo también, ahí me tocó trabajar con Nico Poblete, somos muy amigos también. Entonces, cuando podéis trabajar con tus amigos, con gente que tenéis tanta intimidad, ya como que ya está eso, no tenéis que actuarlo, no tenéis que hacer que sea, o sea, no es fabricado, es algo que existe, podéis profundizar más y podéis entrar más y jugar y ponerte de acuerdo y hay una cosa que ya está, que es de base, entonces se hace fácil y rico. Esta es una teleserie que yo encontraba que la idea era genial, me encantaba, además que también como tú decís, como poner, ahora ya está más, ya es más común hablar de estas cosas, pero como en Chile hablar de una relación abierta era como impensable, impensado. A mí lo que me pasó con eso era que de nuevo, la premisa era genial y después para hacerlo durar una teleserie, claro, este personaje que era además psicóloga y todo, terminaba siendo súper cabra chica y habían cosas que a mí de eso, como de ese infantilismo me molestaba, pero encontraba que la idea era genial y lo pasé muy bien haciéndolo además. Me sentía súper bien conmigo misma en esa época, además, me sentía súper mina, súper relajada, entonces era como, estaba desde un lugar súper relajado. También se me cruzó como con un momento intenso porque justo me separé, como que pasaron cosas intensas como en mi vida personal, pero yo estaba muy segura de mí misma en esa época, muy tranquila, y era mi primer año en Canal 13, me acuerdo muchas cosas buenas también. Y obviamente con sus cositas malas y cositas que hoy analizo y digo, chuta, había que poner ojo en estas cosas que pasé por alto, pero fue una buena experiencia. ¿Qué tal tu experiencia con el director Herval Abreu? Bien, con Herbal, nosotros, o sea, yo tenía una buena relación con Herbal, súper profesional. Después me afectó mucho a mí todo el tema que salió de él y las acusaciones y todo, porque también como que me hizo cuestionarme muchas cosas, de cosas que yo daba por alto, pero en mi caso personal, él nunca abusó de mí ni nada por el estilo. Teníamos una relación súper súper profesional
en la que yo podía conversar con él las cosas que no me parecían. Obviamente él era el director y, y había cosas que a mí no me parecían que a él sí, entonces como que todo bien, hay que escuchar al director. Eh, y lo que me pasó a mí con esa teleserie, lo único como pero que yo encontraba era esa cosa como que se ponía para lograr, esta habría sido una muy buena serie, creo yo, si hubiese sido en capítulos más acotados. Ya con la duración de una teleserie, pasa estas cosas que se volvía muy infantil, que el personaje como que perdía credibilidad porque era como, ¿cómo va a ser psicóloga esta galla que no tiene ni una herramienta emocional, ¿cachai? Como, pero porque ya era por el tema de la repetición y de mantener la teleserie andando. Pero súper entrete el tema y la premisa, po. Y como te decía, y con él, bacán. Yo no tuve mayores problemas con él. Algunas cosas que yo no estaba de acuerdo, como por ejemplo me cargaba tener que estar, como que no usar panties cuando me estaba muriendo de frío, como ese tipo de cosas, pero la verdad es que me gustaba su estética y en las teleseries que es tan rápido todo, que es como vamos, 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 terminemos, son pocos los directores que se dan el tiempo de trabajar con los actores. Y Herval era un director que trabajaba mucho con los actores y yo me gustaba mucho eso, de poder tener un director con el que pudiese conversar. Veinteañero a los 40 fue la última teleserie de nuestra querida Fernanda. Aquí interpretó a Katia Jorquera, especialista en terapias alternativas. La última teleserie que he hecho, porque no he hecho nunca más teleseries. Y no es que no me gusten ni que haga el asco, pero me encantaría lograr hacer mi carrera de aquí en adelante sin más teleseries, para ser honesta. Si es que lo necesito, lo voy a hacer. Agradezco todos los años que hice teleserie. Fueron la mansa escuela, como te decía, por tener la posibilidad de actuar todos los días es un mega privilegio. Y se lo súper agradezco a la televisión chilena y a las teleseries, que es lo que hacemos en Chile. Pero me gustan más otras cosas, me gustan más las series, me gustan más como los trabajos que no pasa esto que te decía, que solamente por el hecho de la duración de estos 90 capítulos se empieza a tirar el chicle, los personajes empiezan a hacer escenas similares, los personajes se dan vueltas lo mismo, y me gustaría que eso no siguiera pasando. 20 años a los 40 lo pasé también muy bien. Ahí de nuevo me tocó trabajar con Pancho, que es mi gran amigo. Nosotros además hicimos teatro juntos, tenemos como una historia, hicimos series también juntos, hartas cosas, hemos trabajado harto juntos y ya teníamos este lenguaje y esta intimidad que era la base, pues entonces es rico trabajar desde ahí. Y mi personaje era un personaje muy bonito también, que tenía un arco interesante, que me hizo a mí interiorizarme en el mundo de la gemoterapia, y realmente yo me lo tomé muy en serio y me encantó aprender más de eso, me di el tiempo de aprender y le pedí a la producción que cuando ella manipulara estas cosas me permitieran hacer lo que realmente se hace. Me daba susto que fuese como esta mina, la chanta, ¿cachai? Como terapias alternativas y por mostrarlo como algo que no fuese real. Yo creo absolutamente en las terapias alternativas y absolutamente en el poder de las gemas. Bueno, tú vivís ahí en el Valle del Elqui, me imagino que también crees en las energías y en el poder de la tierra, de los minerales. Entonces para mí fue súper importante como que no quedara como que esta mina era pura boca nomás y que realmente ella creyera que su terapia había vuelto a la vida al personaje de Pancho. El año 2012-2013 tu hermana debuta con La Sexóloga, ¿cierto? Fue la protagonista de La Sexóloga. Cierto. ¿Pudiste verla a ella en esta teleserie? ¿Qué te pareció? Me imagino Sí, me que encantó. traspasaste toda tu experiencia, todos 1000 consejos. O sea, yo a la Isi le ayudé a presentar su examen para entrar a la universidad. O sea, cuando ella me dijo que iba a ser actriz, yo le di todo lo que pude y le ayudé todo lo que pude para que se sintiera, para ayudarla también como a mostrarle mi método. Yo era súper matea, entonces como que le mostraba mi forma de enfrentar las cosas y
Matea y desordenada, tengo las dos contradicciones internas, pero como que le di todas mis herramientas a mi hermana para que ella tomara lo que le sirviera y siempre nos quedamos con las ganas de trabajar más juntas, de hacer algo juntas, así que yo creo que eso es algo que se viene, ojalá, en algún momento. Si vuelvo a hacer una teleserie, me encantaría hacer una teleserie con ella. Tenemos hartos años de diferencia, así que si es que nos seguimos manteniendo parecidas, podremos hacer de gemelas, si no, la hermana mayor nomás. Acomódate, porque comienza Tu Mejor Compañía. Impacto en el Rostro Podcast. Es una invitación para conversar con nuestros artistas, analizar la actualidad, hablar sobre el teatro y recordar las teleseries, esas que aún están en tu corazón. ¿Disfrutaste con los paisajes de Rapa Nui o aprendiste el romané? ¿Te reíste con la martuca o lloraste con la muerte del peyuco? Si es así, entonces estás en el lugar indicado. Te invitamos a acompañar a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro, Tu Mejor Compañía.